Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la última sesión en vivo del módulo Derechos Humanos. Como siempre, las reglas durante la sesión: silenciar el micrófono, el video y escribir sus preguntas en el chat. En el día de hoy, en la sesión de Derechos Humanos, nos acompaña Elaine Ford del Perú, periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, especialista en Derecho Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Nottingham, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, especialización en Innovación en Gobierno en Harvard University, John F. Kennedy School, directora y fundadora de Democracia y Desarrollo Internacional de IDE, International Democracia Digital. Muchas gracias, Elaine, por aceptar nuestra invitación y el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Lilia. Un gusto estar acá. Agradezco esta gentil invitación de la Escuela Virtual de Gobernanza de Internet. Y es un verdadero honor participar en este evento y sobre todo compartir con todos ustedes más sobre el trabajo que me apasiona, que es justamente la democracia digital y su relación con los derechos digitales, ¿no? Con toda esta actividad que nosotros hacemos diariamente justamente en el ámbito online. Esta conferencia, para que ustedes la entiendan y puedan comprender más sobre los temas de democracia digital, la he dividido en 3 grandes partes, ¿no? Que a su vez tienen subpartes, pero me interesa comenzar explicándoles lo que es la democracia digital. Tal como me presentó Lilian, bueno, yo dirijo y promuevo la democracia digital en el Perú y en América Latina y el Caribe, ¿no? Comenzamos en el Perú hace ya casi 10 años, el próximo año van a ser exactamente 10 años, y desde entonces hemos ido ampliando todas nuestras líneas de trabajo y líneas de acción, proyectos, iniciativas, tanto en el Perú como en América Latina y el Caribe, en los países de habla hispana. Entonces me interesa que ustedes conozcan de esos temas, conozcan lo que es la democracia digital, porque a veces uno tiende a sentirla que es un poco abstracta, como que no la logran comprender. Imagínense cómo habrá sido hace casi 10 años cuando comenzamos con esto. Pero entonces, después de explicarles lo de la democracia digital, quiero pasar a explicarles los derechos digitales y luego ya aterrizar en ciertos desafíos para que ustedes entiendan cómo hay algunos derechos digitales, derechos humanos, que son más vulnerables en estos espacios en línea. Y vamos a aterrizar precisamente en uno que es de gran interés e importancia en nuestros países, en realidad en toda sociedad conectada hoy en día. Entonces, bueno, contarles pues que cuando a mí me preguntan ¿qué es la democracia digital? Yo siempre les respondo, es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y de la sociedad, para fortalecer los derechos y libertades de los individuos y también favorecer los procesos de modernización e innovación desde las entidades públicas. Y cuando hablamos de derechos y libertades de los individuos, hay que tener en cuenta que hay ciertos derechos que están más vinculados a este entorno digital y justamente a la acción de la ciudadanía. Y yo diría que quizás la participación ciudadana, la libertad de expresión y opinión y la libertad de asociación son algunos de los derechos que más se han fortalecido en estos espacios digitales, ¿no? Por eso es que hoy en día hablamos en términos de participación, en términos de deliberación, cuando interactuamos, cuando intercambiamos puntos de vista, cuando opinamos y deliberamos pues ampliamente con otras personas y con otras ideas, ¿no? Entonces, a través de Internet y las distintas plataformas digitales, se ha democratizado la participación ciudadana, lo cual incide directamente en la construcción del espacio público y consecuentemente en las decisiones que se puedan tomar en la esfera pública. Sabemos que el ciudadano se siente empoderado para alzar su voz, para transmitir sus sentimientos de malestar o de satisfacción, y se siente capaz de fiscalizar e involucrarse en la esfera pública. Justamente hoy he estado en esta cumbre ministerial hablándoles sobre ciudadanía digital, un tema que personalmente me apasiona y que hay mucho, mucho por decir y mucho por hacer, por supuesto, porque aquí todos los presentes somos ciudadanos digitales, más allá del rol o de las actividades que nos toca ejercer
día a día. Entonces, la suma de ciudadanos, que es lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos tiempos, podrán generar una corriente de opinión con la suficiente fuerza para generar cambios, ¿no? Hemos visto estas grandes movilizaciones masivas que normalmente se gestan en las plataformas digitales y luego se vuelcan a las calles para lograr cambios, para lograr distintos objetivos, ¿no? Distintos propósitos que pueden ser desde derogar una ley o aprobar una ley, dejar sin efectos nombramientos de autoridades, que lo vemos con mucha frecuencia en nuestros países, no sé, protestar por ciertas acciones ciudadanas, en fin, ¿no? Entonces, son muchos y muy diversos los temas, los objetivos que están detrás de este sentimiento ciudadano. Acá lo importante no es evaluar si está bien o está mal, lo importante es ver cómo las plataformas digitales sirven para canalizar toda esta efervescencia colectiva de los individuos en las sociedades, ¿no? Y son las redes sociales, por supuesto, que las conocemos muy bien, el mejor vehículo accesible, cercano, amigable, para trasladar toda esa efervescencia colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque sus rasgos justamente lo permiten, su capacidad de difusión, su rapidez, su largo alcance, ¿no? Para llegar a miles de personas de manera simultánea e incluso llegar a audiencias segmentadas a tiempo real y a cero costo, ¿no? Y otro beneficio de la participación ciudadana en línea o la e-participación es esta horizontalidad que hay, es decir, que no hay jerarquías ni escalafones, que las opiniones pesan por igual, hay una desconcentración de poder que es importante, ¿no? Ahí vemos, hay una simetría respecto del ejercicio de facultades que se ejercen libremente en el ámbito online, es decir, de los espacios en línea, tu opinión es igual que la tuya y que la mía. Todos podemos opinar, todos podemos decir lo que pensamos. ¿Cuáles son los beneficios de la democracia digital o los beneficios que nos ofrece la tecnología? No cabe duda que la tecnología nos ofrece múltiples aportes a nuestras sociedades, a nuestros países, a nuestra ciudadanía, como bien lo he dicho, ¿no? Hoy justamente me tocó exponer y les manifestaba, ¿no? Todos estos beneficios que nos otorgan para justamente brindar desarrollo, progreso, para facilitar trámites, servicios, modernizar el Estado, fortalecer nuestras libertades y derechos, brindar oportunidades a la población, generar emprendimientos y startups, en fin. Sabemos que los beneficios son múltiples y nosotros, para que ustedes sepan, desde que comenzamos el programa Democracia Digital, siempre hemos ido advirtiendo de todos estos beneficios para que la gente saque el máximo provecho y sepa adaptarse muy bien a estas tecnologías digitales que están tan presentes en nuestras actividades diarias. Entonces, siempre hemos difundido todo este lado positivo, digamos. Después vamos a hablar del lado negativo, pero ahora quiero hablar de estos aspectos que fortalecen, pues, el funcionamiento de nuestras sociedades y la convivencia democrática. Entonces, cuando hablamos de democracia digital, ¿cuáles podrían ser los beneficios que nos ofrecen las nuevas tecnologías y que nos ofrece Internet? ¿No? En primer lugar, es lograr mayor transparencia, esa posibilidad de transparentar, de rendir cuentas, ¿no? De crear un clima de confianza idóneo en los espacios en línea es fundamental. Y es fundamental en nuestros países, ¿por qué? A ver, porque nuestros países, lamentablemente, tienen un mal muy grande, no todos, por supuesto, no todos los países, pero muchos de ellos, que se percibe altos índices de corrupción, ¿no? La corrupción es un mal endémico, un mal que está enquistado en muchos de nuestros países, lamentablemente, y las tecnologías digitales pueden ser un gran aliado justamente para transparentar información, para impulsar y fortalecer todos estos procesos de rendición de cuentas, de fiscalización, de participación con la ciudadanía y sobre todo puedes crear ese clima de confianza que se requiere en los espacios públicos y justamente para fortalecer la gobernabilidad democrática.
El acceso a la información pública es otro de los beneficios que nos ofrece las tecnologías digitales, ¿no? Y esto va de la mano con esta, con esta ruptura que se quiere lograr para romper pues con esto que es el secretismo, que está tan presente también en nuestros países, ¿no? Esa tendencia de creer que todo es secreto, que nada se puede divulgar, que todo tiene que estar eh, guardado, sin difundirse. Y eso es un error, porque la tendencia hoy en día es abrir los datos, de lograr mayor apertura, ¿no? Mayor libertad de contenidos, a donde en los que se permita pues que las personas, la ciudadanía acceda, ¿no? Entonces, hoy en día las nuevas tecnologías digitales tienen que fortalecer esta posibilidad de abrir información, transmitir la información y permitir el libre acceso a los contenidos de interés público, ¿no? Y esto además va de la mano con el derecho que posee todo individuo a difundir, buscar y recibir todo tipo de información. Un tercer beneficio que nos ofrecen las tecnologías en el marco de la democracia digital es lograr sociedades colaborativas. ¿A qué me refiero con ello? Es la tendencia en las sociedades modernas a esta participación activa de los ciudadanos en los distintos niveles, ¿no? Desde el gobierno central, nacional, hasta los gobiernos subnacionales, ya sea a nivel regional, sea a nivel local. Y esto tiene que impulsar los procesos de co-creación, de colaboración entre, por ejemplo, si es un gobierno local, entre los vecinos y la autoridad, ¿no? Para que puedan construir juntos planes, proyectos, presupuestos, y todos participen en las decisiones que se tomen para el bienestar de todos y de la población. Y esto es fundamental porque permite el empoderamiento del ciudadano y la legitimación de la autoridad, lo cual es fundamental en estos procesos, ¿no? Hoy en día, por supuesto, queremos ciudadanos empoderados, que de hecho ya se han logrado por medio de la tecnología, pero también es importante que nuestras autoridades posean esa firmeza, esa legitimidad para ejercer sus cargos, ¿no? Otro cuarto elemento de beneficio es la democracia directa, ¿no? Como ya lo he mencionado, esas tecnologías digitales están fomentando un nuevo tipo de democracia directa por la manera justamente como los ciudadanos interactúan, se informan, se expresan, se movilizan a través de las distintas plataformas digitales. Y eso lo vemos permanentemente de distintas maneras, ¿no? Con plataformas que se han creado especialmente para la toma de decisiones, pero también con otras formas de activismo, otras maneras en donde la ciudadanía pues actúa, ¿no? Bajo un esquema de democracia directa. Quinto, todo lo referido a la democracia deliberada, ¿no? Que esto significa que a través de Internet y las TICs podemos enriquecer nuestro pensamiento y el conocimiento justamente a través de ese flujo de ideas, de intercambio de puntos de vista y de opiniones, ¿no? Esto favorece el debate público y a la calidad de los contenidos que queremos pues compartir, ¿no? Y esto por supuesto va de la mano con la sociedad de la información y de conocimiento que deseamos construir. El periodismo ciudadano, por ejemplo, ustedes lo verán, cada vez más tiene más fuerza, más presente. ¿Por qué? Porque todos a través de no sé si se ve, a través de un smartphone, a través de un dispositivo móvil, a través de una tableta o una computadora, podemos registrar momentos, ¿no? Tomar fotos, grabar videos, y todo este material muchas veces se sube a las redes, es viralizado, y se convierte en contenido valioso que muchas veces incluso los medios de comunicación tradicionales los utilizan para difundir y para poder hacer una noticia, ¿no? Ellos se cuelgan de este contenido que es viralizado para luego postearlo y convertirlo en noticia. Cada vez es más frecuente, recordemos nomás el caso de George Floyd en Estados Unidos, hace ya 2 años, 1 año, donde a través de un video que se viralizó en las redes sociales, un video que se mostraba como un policía finalmente mató ferozmente a un individuo en la calle, se viralizó y eso generó
todas esas protestas y esa movilización, ¿no? Frente a un tema, pues, que ya generaba fracturas en la sociedad norteamericana, ¿no? Pero es importante acá el hecho de que un video viralizado se convirtió en noticia y tuvo el efecto y el impacto a nivel global, que es lo que tuvo finalmente en ese caso de George Floyd. Otro elemento, otro beneficio que nos ofrecen las nuevas tecnologías es todo lo vinculado a la inclusión, a la igualdad y la no discriminación. Y eso es algo que vamos a ir avanzando paulatinamente. Es decir, conforme la brecha digital vaya disminuyendo en los países, se va a lograr mayor inclusión en esos grupos minoritarios, vulnerables, marginados, discapacitados, ¿no? Esto es más exacto con lo que tenemos muchas veces por accesibilidad, ¿no? O inclusión digital. ¿Cómo logramos que esas personas vulnerables, esas personas que aún hablan lenguas originarias o que se encuentran en espacios donde la geografía, pues, es muy difícil llegar, entonces tenemos que llegar a ellos a través de Internet y las nuevas tecnologías, tenemos que incluirlas, tenemos que impulsar más inclusión digital. Y a través de Internet, si logramos que ellos accedan, estén conectados, bueno, vamos a lograr una inclusión importante y vamos a lograr también mayor igualdad, que es lo que buscamos, ¿no? Y finalmente, otro de los grandes beneficios es la modernización del Estado, ¿no? Lograr mayor transformación digital, mayor eficiencia desde las entidades públicas, que eso lo necesitamos. Y para eso hay que consolidar entonces las políticas de digitalización para lograr más acceso y más conectividad. Y también, por supuesto, eso es algo que se tiene que lograr con el tiempo a través de procesos, porque hay que cambiar el mindset, ¿no? Hay que cambiar el paradigma de los funcionarios públicos para que realmente entiendan, pues, cuál es el aporte que les va a generar estos procesos de digitalización en su ejercicio a través de la administración pública. Pero les cuento una cosa, nosotros de Democracia Digital hemos desarrollado, como les manifesté al inicio, múltiples líneas de trabajo, múltiples proyectos, y uno de ellos es justamente el Premio Nacional Democracia Digital, que lo hemos hecho con 9 ediciones consecutivas en el Perú y que ya estamos en la segunda edición en Latinoamérica, en 19 países de habla hispana. Así que después les voy a hablar más de eso para que ustedes también puedan participar y dar a conocer los proyectos que vienen impulsando en sus países. Pero a través de este Premio Nacional Democracia Digital hemos conocido valiosísimos proyectos digitales, buenas prácticas que se emprenden desde el sector público, pero también a nivel de ciudadanía, a nivel de sociedad civil, a nivel del sector privado, ¿no? Todos esos proyectos, para que ustedes sepan, se consolidan en nuestros observatorios. Hemos construido el Observatorio Nacional para Perú, que reúne casi 650 proyectos digitales, y el Observatorio latinoamericano, que lo presentamos justamente en el mes de junio pasado en la Cumbre de las Américas. Entonces, con ello ya tenemos una idea de estos beneficios, de cómo la democracia digital nos sirve, cómo nosotros como ciudadanía, como individuos digitales nos insertamos en esto y cómo somos un componente fundamental de todo ello, ¿no? Porque hoy en día se entiende, y eso se ha dicho en estas cumbres internacionales, que todo avance tecnológico tiene como centro al individuo, al usuario digital, ¿no? Nosotros como ciudadanos, bueno, somos los que nos vamos a beneficiar con todas estas herramientas, estas soluciones y todo esto que se va construyendo justamente para favorecernos en nuestra vida diaria, ¿no? A través de servicios y a través de información, a través de trámites, a través de consultas, a través de distintas formas. Llego hacia la segunda parte para explicarles lo que es los derechos humanos digitales, ¿ya? Porque es un tema importante y después quiero hacer esa conexión con aquellos desafíos o aquellos derechos que pueden estar más en riesgo o ser más vulnerables. Sabemos que se han emprendido distintos esfuerzos en el marco de las Naciones Unidas y se han adoptado distintos documentos, se han adoptado distintas resoluciones que han establecido el principio de que los derechos humanos que las personas gozan offline, o sea, en la vida real, también deben ser protegidos online.
En julio del 2018, la ONU adoptó la resolución sobre promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, lo cual afirma que los mismos derechos que tienen fuera de línea las personas también deben protegerse en línea, en particular la libertad de expresión, lo que es aplicable independientemente de las fronteras de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Consejo de Europa elaboró una guía para usuarios de Internet que establece que los derechos humanos y las libertades fundamentales aplican igualmente offline y online. Y la guía se basa en la Convención Europea sobre Derechos Humanos y otras convenciones e instrumentos del Consejo de Europa que tratan sobre varios aspectos de protección de los derechos humanos. En ese sentido, la guía no establece, ojo, nuevos derechos y libertades fundamentales. Esto se construye sobre la base de normas y mecanismos de cumplimiento ya existentes en materia de derechos humanos. Y eso es fundamental comprenderlo como premisa, ¿no? Como punto de partida. Se trata de normas y mecanismos de cumplimiento ya existentes. No son nuevos derechos ni nuevas libertades fundamentales. La Guía del Consejo de Europa establece que los derechos online abarcan estos campos, lo que es acceso y no discriminación, libertad de expresión, información, asamblea, asociación y participación, privacidad y protección de datos, que es un elemento crucial, y todo lo que es educación y alfabetismo. Y también es importante mencionarle que así como hay esos esfuerzos a nivel de gobiernos, a nivel multilateral, también hay esfuerzos desde la sociedad civil a nivel regional y global. Por ejemplo, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones redactó la Carta sobre Derechos en Internet, considerando que Internet solo podrá convertirse en una herramienta de empoderamiento para todos los pueblos del mundo si se reconocen, protegen y respetan esos derechos. Y esta carta incluye 31 derechos que están organizados en 7 grandes temas. Igualmente, existe la Coalición Dinámica por los Derechos y Principios de Internet del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas. No sé si ustedes participan en esos foros, pero ustedes, si han asistido a esos foros de manera presencial o remota, se habrán dado cuenta que la Coalición Dinámica es una instancia con mucha fuerza y que está presente siempre. Y ellos establecieron la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Y establecieron 10 derechos y principios. Yo quiero mostrarles a continuación. Vamos a compartir pantalla. Pantalla. Acá está esta comparación. Lo importante acá es que yo recojo, porque ambos esfuerzos son de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Son una nueva sociedad civil, ¿no? Con la participación activa, pues, de entidades que velan justamente por la gobernanza de Internet y por la protección de nuestros derechos. Discúlpenme. Bueno, entonces acá vemos la diferencia. Acá está lo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones al lado, a este lado izquierdo, no sé ustedes cómo lo ven, pero son 7, hemos dicho son 31 derechos que se desagregan en estos 7 ámbitos, ¿no? Y por el otro lado están los 10 derechos que establece la coalición dinámica, ¿no? A ver, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones hace referencia al acceso a Internet para todos y todas, la libertad de expresión y asociación, el acceso al conocimiento, el intercambio de aprendizaje y creación, software libre y desarrollo tecnológico. Quinto, la privacidad, vigilancia y encriptación. Sexto, todo lo que es gobernanza de Internet. Y 7, conciencia, protección y realización de los derechos. Y la coalición dinámica habla de esos 10 derechos que están en estos grandes ámbitos, que es universalidad e igualdad, derechos y justicia social, accesibilidad, expresión y asociación, confidencialidad y protección de datos, vía, libertad y seguridad, diversidad, igualdad de red, normas y reglamentos y gobierno. Entonces, estos derechos digitales ya están consagrados en documentos, en resoluciones, en cartas, ¿no? Ya se han hecho varios esfuerzos por tratar de darle, pues,
relevancia a nuestros derechos digitales en línea, y yo creo que hacia esa dirección vamos, ¿no? Y es importante tener en cuenta que los derechos humanos son universales, interdependientes y relacionados. Entonces, lo que hemos visto es que Internet ha ampliado esa capacidad para hablar, crear, innovar y asociarse, dando lugar a nuevas dinámicas incluso entre los mismos derechos, por ejemplo, entre la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad, ¿no? Por eso hablamos de esa relación, de esa interdependencia que hay entre los derechos, ¿no? Y por eso, adicionalmente, hay que tener especial cuidado, sobre todo aquellos que toman las decisiones, aquellos que legislan, aquellos que diseñan políticas públicas, que por proteger, por ejemplo, la seguridad, no se debe afectar otros derechos individuales o poner en riesgo, por ejemplo, lo que podría ser la libertad de expresión o la privacidad, ¿no? Y esas son situaciones que las hemos visto con frecuencia en varios de nuestros países, por supuesto, en donde por atender un tema, como no hay el conocimiento suficiente o no se conoce el alcance y los límites, se pone en riesgo otras libertades individuales en línea que igualmente nos afectan, ¿no? Entonces, para ello hay que conocer siempre esos alcances y límites de cada derecho para evitar su afectación y garantizar, pues, su pleno ejercicio. Y, por supuesto, también hay que ponderar los derechos, ¿no? Cuando se pretende tomar medidas o diseñar nuevas políticas o nuevos lineamientos, ¿no? Hay que tener muy presente que no se puede hablar de políticas públicas, no se puede hablar de transformación digital, por ejemplo, sin pensar en derechos humanos como parte estructural, ¿no? Entonces, toda política pública debe estar enfocada en cuidar el progreso digital y siempre, pues, deben tener, ¿no?, especial cuidado y tener en perspectiva la protección de los derechos humanos, en ese caso, en línea. Europa, sabemos que ha avanzado muchísimo en la protección de derechos humanos en línea. Yo creo que ellos nos pueden dejar muchas enseñanzas. De hecho, se está elaborando la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, que posiblemente esté lista para mediados del próximo año, pero hay que estar atentos. Ellos tienen especial cuidado en la protección del individuo, en sus libertades, y cómo la tecnología, pues, puede, por un lado, potenciar, ¿no?, esas libertades y derechos, pero por el otro lado, cómo puede también afectar, ¿no?, afectar de manera negativa. Entonces, frente a eso, sí han ellos trabajado como bloque, me refiero a la Unión Europea, y generando, pues, tipo de normativa, documentos que protege a la acción del individuo en el espacio en línea. Llegamos así a la tercera parte de esta conferencia y quiero referirme a aquellos desafíos, esos riesgos que igual tenemos que atender. ¿Por qué? Porque la era digital nos va enfrentando, nos va poniendo en el camino nuevos desafíos, ¿no?, nuevos riesgos, nuevas situaciones que no conocíamos y que tenemos que aprender a lidiar con ellas. Pero, ojo, hay que ver la manera de lidiar de la forma más eficiente, de la manera más audaz, ¿no?, en donde todos puedan verse beneficiados con ello. Entonces, hoy en día vemos que en América Latina estamos viviendo por una coyuntura especial, ¿no? Y en general, los países están viviendo una situación en donde se percibe una desconfianza hacia la democracia, ¿no? Hay una desafección, además, hacia los partidos políticos tradicionales, que es una tendencia. Y bueno, y al mismo tiempo hay este auge de las redes sociales, ¿no? Entonces, esto es una combinación explosiva, ¿no? Explosiva, ¿por qué? Porque esto nos va trayendo una serie de situaciones que, bueno, que son difíciles de atender, ¿no? Y que pueden suponer severos riesgos a nuestra gobernabilidad democrática, a nuestra convivencia ciudadana. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué les digo esto? Porque todo ello, pues, confluye en este auge del mayor uso de las redes sociales, del mayor acceso a Internet, en la mayor conectividad que gozan nuestras poblaciones hoy en día, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es, por ejemplo,
este clima de polarización o hiperpolarización que se da en las diversas plataformas digitales, sobre todo en contextos, por ejemplo, electorales, ¿no? Donde vemos un clima hostil, donde hay una guerra de likes, de hashtags, de retweets, ¿no? Donde hay poca capacidad de llegar a consensos y diálogos, donde la tendencia es la tribalización, la construcción de filtros burbujas, en donde finalmente cada uno interactúa en los espacios en línea, pero interactúa con las personas que piensan igual o parecido, ¿no? Entonces, el ambiente se torna intolerante porque no dejas opción a escuchar a otros en donde tienen una opinión diversa, ¿no? En donde piensan distinto, en donde puede haber mayor pluralidad de ideas, ¿no? Y lamentablemente esta polarización o hiperpolarización está generando una sociedad digital fragmentada. Y eso sí es importante decirlo y es preocupante también porque hay que tenerlo muy en cuenta y justamente hay que evitar eso. O sea, si nosotros hablamos de democracia digital, bueno, tenemos que pensar que democracia digital queremos construir con respeto, con tolerancia, con ética, con empatía, con pluralismo, con diversidad de ideas, ¿no? Y bueno, hacia eso pues debiéramos apuntar, ¿no? Y también lo que se percibe es un excesivo narcisismo. Ustedes si utilizan las redes verán que pues normalmente quienes usan las distintas redes, los influencers políticos, tuiteros, que hacen uso constante de las redes, muchas veces sienten que su verdad es absoluta, ¿no? Y no abren espacio al diálogo y muestran una actitud intolerante. Distintos informes incluso han anunciado, por ejemplo, Pew Research Center, que el 25% de adultos en Twitter producían el 97% de los contenidos, ¿no? Entonces, ahí ves cómo finalmente estas personas que hacen un uso constante, pues son los que permanentemente producen con los contenidos y tienen esta tendencia un tanto, una actitud que no genera mayor interacción, solamente con los que piensan igual o parecido. Otra tendencia es los populismos, ¿no? Vemos que la tendencia en nuestros países hoy en día son esos populismos de extremos, de izquierda o de derecha, ¿no? Yo quiero hacer esa comparación de las plataformas digitales con la política porque es importante, porque es una realidad que nos compete a todos nosotros. ¿Y qué pasa con estos extremos, estos discursos de líderes extremistas, tanto de izquierda como de derecha, que normalmente apelan pues a la xenofobia, a la homofobia, a la misoginia, al antisemitismo, ¿no? Y fomentan los discursos de odio en la web, lo cual es muy preocupante. Lo hemos visto en muchos casos en el mundo entero, en distintas latitudes, y es una realidad que debe romperse y que no debe continuar, porque lo que genera es un ambiente hostil, agresivo, ofensivo, en donde no se respeta una cultura democrática, en donde no hay autorregulación por ningún lado, ¿no? En donde vemos hashtags con una carga valorativa muy fuerte, muy agresiva. Por ejemplo, les menciono algunos durante las elecciones en el Perú, que eran cobarde, cara dura, miserable, traidor. Entonces, son pues hashtag que se viraliza, imagínense que son los primeros lugares en tendencia con esa carga valorativa tan mala, ¿no? Tan agresiva, tan hostil. Y esto es lo que finalmente nos hemos convertido en los espacios en línea, finalmente, lamentablemente, contienen pues esta información y la difunden, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sabemos pues que los discursos de odio tienen que evitarse, es una puerta abierta para socavar, ¿no? Las libertades fundamentales de los individuos y además los principios básicos de la convivencia democrática. Y otro tercer elemento que es quizá lo más importante es todo lo vinculado a la libertad de expresión en línea, ¿no? Uno de los derechos humanos, como comencé diciéndole, que quizás son de los más relevantes en los espacios online,
¿no? La libertad de expresión a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido un derecho humano inherente, fundamental, que ha sido muy vulnerado, tanto en regímenes autocráticos, en regímenes autoritarios, totalitarios, e incluso en democracia. Y hoy en día, ojo, aún en estos tiempos digitales, sigue siendo la libertad de expresión online uno de los derechos más vulnerados, ¿no? Hoy en día lo vemos a través de la desinformación online, mediante las noticias falsas o el uso de algoritmos o empleo de la inteligencia artificial generando problemas éticos, porque pueden manipular los procesos electorales y eso genera riesgos a nuestra democracia. Pero también la libertad de expresión online hoy en día se ve muy afectada por otras prácticas, y otras prácticas que muchas veces son dictadas por nuestros propios líderes, ¿no? Como la censura, los bloqueos, los apagones, el control, el espionaje, la vigilancia, que son prácticas actuales y que cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Recientemente lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Turquía, ¿no? Myanmar, en Bielorrusia, en fin, o sea, no terminan los casos donde, por ejemplo, hay prácticas como los shutdowns, donde se apagan, se desconectan por completo online, y esto sirve justamente para detener protestas, para controlar elecciones, para censurar información, para silenciar a las masas, ¿no? Y la desinformación online es un tremendo problema que lo vemos cada vez con más fuerza. Lo vemos especialmente en contextos de elecciones, ¿no? Que pretenden, pues, favorecer a ciertos candidatos, a ciertos partidos políticos. Lo hemos visto también con una gran ferocidad durante la pandemia. Y también lo estamos viendo hoy en día en el contexto ideológico a través, pues, de la guerra producto de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Ustedes, no sé si hacen uso de las redes sociales, habrán visto mucho contenido que es viralizado, que trata, pues, de engañar y mostrar una versión de los hechos que no es real. Hay mucho contenido engañoso que se viraliza y hay que tener mucho cuidado porque, claro, uno a veces no sabe discernir, ¿no? Pero entonces por eso hay que enseñar. Entonces, las fake news o noticias falsas tienen el propósito de difundir información que no es real, pero es verosímil y creíble. Y su intención es manipular acciones y pensamientos, ¿no? Y además estas noticias falsas o la desinformación online tiene junto a una serie de elementos adicionales como maquinarias de trolls, bots automatizados, cuentas falsas, uso de hashtags, vemos videos alterados, fotos trucadas, imágenes retocadas, memes, audios que distorsionan la realidad y también viene con un fuerte componente de odio y agresividad. Y el efecto es perverso porque logran traicionar la verdad, desinformar a la población, manipular, agreden y descalifican, incitan el odio, deslegitiman a las autoridades, se cuestionan a las instituciones, se genera desconfianza, se agudiza la incertidumbre, se busca invalidar procesos, se hiperpolariza la población, no se alcanzan acuerdos ni diálogos y muchas veces se incita a la violencia y al caos. Entonces, ustedes escucharán esto, el efecto de la desinformación en línea es feroz en nuestras sociedades, es realmente preocupante. Y hay que tener en cuenta que la desinformación online solo obedece a intereses políticos y comerciales que son los que están detrás de esto. Muchas veces no es fácil determinar quién está detrás de la desinformación, pero sí podemos seguir las pistas y sabemos quién está compartiendo ese contenido. Por tanto, eso nos podría dar una señal de a quién estaría favoreciendo o a quién quisiera perjudicar, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay niveles de desinformación, no todo es verdadero o falso, ¿no? También hay otras categorías como impreciso, insostenible, exagerado, contradictorio o distorsionado, ¿no? Son esos matices que también hay que tenerlos en cuenta para poder determinar ¿no? ¿Cuál es la intención detrás? Lo preocupante de todo esto es que en nuestros países latinoamericanos, el 70% de la población, de acuerdo a encuestas y estudios, no reconoce cuando una noticia es falsa.
Y peor aún, casi un 16% ni siquiera sabe lo que esto significa, ¿ya? Claro, entonces frente a esto, lo que hace el individuo es compartirlo y viralizar el contenido sin ni siquiera dudarlo, cuestionarlo o verificarlo, ¿no? ¿Cómo atendemos esto? ¿Qué soluciones le damos? Bueno, ese es un gran problema que tenemos, una gran preocupación a nivel global. Y lo importante es decir que no es una solución rápida ni en el corto plazo. Debemos entender que es una tendencia global propio de todas las sociedades digitales conectadas y de estos tiempos de la era digital. Tampoco personalmente creo en la excesiva regulación, porque se puede afectar otras libertades o derechos, como lo hemos visto, y además la tecnología avanza muy rápido, entonces no podemos estar regulando permanentemente sin considerar lo que puede pasar, ¿no? Lo que sí creo yo es que hay que actuar coordinadamente entre los distintos stakeholders, ¿no? Que esta es la clave de la gobernanza de Internet, cómo todos los actores, las múltiples partes interesadas que intervienen en la evolución de Internet pueden participar, y me refiero especialmente al sector privado a través de las corporaciones de tecnología, a los gobiernos, a la sociedad civil, en este caso de la desinformación, al periodismo y los fact-checkers, ¿no? que han surgido con mucha fuerza en el último tiempo, y también al trabajo impulsado desde el multilateralismo. Ojo, esto último es crucial, y eso hay que decirlo en todos los espacios internacionales. A nosotros nos toca atender muchos espacios multilaterales, y hay que manifestar esa necesidad pues de recoger estos temas en las cartas o en cualquier resolución o documento que se redacte en materia digital, ¿no? Hemos visto respuestas, por supuesto. Desde la sociedad civil hay mucho por hacer, hay que educar, hay que sensibilizar sobre la desinformación y sobre justamente esos derechos, pero en lo personal considero que hay mucho que hacer en términos de educación y alfabetización digital. Hay que enseñar a usar el pensamiento crítico, a usar la tecnología en términos positivos, con respeto, con ética, con empatía y tolerancia. Hay que enseñarles a proteger su seguridad, su privacidad, su identidad digital, para justamente no caer en el anonimato, ¿no? Cuando en ambientes de democracia, porque ustedes saben que detrás del anonimato, en entornos democráticos, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Es la carta blanca para decir y hacer lo que uno quiera, y de eso no se trata. Claro, el anonimato en situaciones de regímenes totalitarios o autoritarios es distinto. Ojo, son escenarios distintos, ¿no? Entonces hay que reforzar más lo que es el AMI. Esta es la alfabetización mediática informacional, para enseñar desde muy jóvenes, desde niños, cómo interactuar permanentemente en un entorno digital en constante cambio. Nosotros, por ejemplo, desde Democracia Digital hemos hecho múltiples iniciativas desde ya hace varios años, educando, sensibilizando con talleres, con guías, con manuales, con publicaciones, con material audiovisual, con decálogos, informando sobre la necesidad de tener en cuenta y poder discernir cuando una noticia podría ser falsa, para no viralizar, para no caer en esa espiral de difusión. Y quiero pasarles un video que hicimos un decálogo, y este año lanzamos toda una campaña sobre la desinformación que, ojo, se los digo porque esto se puede utilizar en cualquier escenario político, en cualquiera de sus países, es transversal a cualquier realidad, porque eso nos va a servir a todos, y todo está en nuestro canal de YouTube gratis para todos. Le voy a compartir el decálogo, que eso es muy importante que lo conozcan para que sepan, para que sepan cómo, qué elementos tener en cuenta en estos escenarios adversos, ¿no? Para combatir las noticias falsas. Las noticias falsas suelen proliferar en contextos electorales. Durante elecciones circulan con mayor frecuencia y también se observan nuevas modalidades. El riesgo es altísimo porque manipulan las emociones e impiden que los individuos tomen decisiones acertadas. El futuro del país está en tus manos. Por esa razón,
te damos las siguientes recomendaciones. Primero, ante cualquier hecho, confirme el autor, fuente, website o link. También verifica la fecha. Segundo, en las redes sociales, sigue a cuentas con identidad. Revisa su perfil. No compartas información de cuentas falsas o trolls. Tercero, las fotografías o videos también pueden ser adulterados o sacados de contexto. Usa tu juicio crítico si ves algo inusual. Cuarto, verifica si el contenido ha sido compartido o reenviado varias veces. Eso podría ser una señal de desinformación. Quinto, sospecha de un texto con errores ortográficos y uso excesivo de emoticones. Sexto, de preferencia consulta portales oficiales, académicos o científicos, para así poder determinar la calidad de la información. Séptimo, los medios de comunicación tradicionales pueden servir para confirmar la veracidad de las noticias que circulan. Octavo, también puedes verificar hechos a través de bases de datos o buscadores especializados en fact-check. Noveno, toma nota de las advertencias que hacen algunas redes sociales sobre la autenticidad de cuentas o contenidos. Décimo, no seas productor de información engañosa que solo busque afectar al adversario político o manipular a la población. Es un mensaje de Democracia Digital con el auspicio de NDI. Bueno, y así como este decálogo que muestra 10 pasos aquí para combatir las noticias falsas en procesos de elecciones, hemos también hecho campañas con spots cortos, ¿no? Que hemos ido compartiendo a distintas audiencias a nivel nacional, justamente en contextos de elecciones. Y yo creo que eso es importante compartirlo porque es parte del trabajo de sensibilización que nosotros realizamos desde la sociedad civil. Todo eso está en nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página web democraciadigital.pe. Ustedes pueden acceder a todas nuestras redes sociales y ahí pueden ver este contenido, ¿no? Y ver además, conocer más de todas nuestras actividades. Bueno, y quería contarles entonces que las acciones se dan desde distintas formas, ¿no? Ya les dije, desde Democracia Digital, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Hemos visto también respuestas de las distintas corporaciones de tecnología frente a la desinformación en línea, ¿no? Lo vimos en tiempos de pandemia que actuaron y generaron respuesta. Y también lo hemos visto durante elecciones. Hay muchas acciones que se han creado justamente para evitar la desinformación, para generar mayor transparencia sobre quién está publicando los anuncios en las distintas redes sociales, que eso es importante, quién está financiando esto, ¿no? Mayor transparencia financiera. También para monitorear el contenido, ¿no? Luego para orientar a los usuarios, por ejemplo, hemos visto acciones de parte de las distintas redes en tiempos de pandemia para señalar si esta información, a qué fuentes debieran recurrir para informarse de la mejor forma. Entonces, las corporaciones de tecnología han respondido frente a este tema y han generado muchas acciones, cada una de acuerdo a sus capacidades y formas de ejercicio. Lo que pasa es que, claro, uno siempre les exige más porque la responsabilidad que recae en ellos es bastante alta, ¿no? Después, desde los gobiernos, por supuesto, hay una responsabilidad importantísima para ser fuente de información constante, con información oportuna, veraz, con portales de datos abiertos. Hay que transparentar, abrir información para que ésta sea utilizada y reutilizada por los individuos, poner en alerta sobre mitos y engaños. En fin, los gobiernos tienen una gran responsabilidad, ¿no? Finalmente, la prensa y los fact-checkers tienen cada vez un rol más importante. Ustedes escucharán, cada vez hay mayor centros o comités de verificación de hechos o fact-checking, como se dice en inglés, que verifican permanentemente la data, ¿no? Y esos trabajan de manera coordinada con la prensa, con los medios de comunicación tradicionales, o también son fact-checkers, comités que se producen desde organizaciones de la sociedad civil o desde medios independientes o de organizaciones internacionales. Incluso les digo, en elecciones
se han creado en los últimos procesos en Brasil y en Perú y algunos en otros países se han creado comités de fact-checking desde las entidades electorales para que vean ustedes esta gran tendencia. Y bueno, lo que les dije al final, el multilateralismo es fundamental, ¿no? Trabajar coordinadamente entre los estados, impulsar en las políticas y en las resoluciones globales estos temas en el marco de la cooperación digital, en el marco del futuro de Internet, y tenerlo muy presente justamente con su relación de la protección y salvaguardar así los derechos humanos de las personas. Con eso termino, señoras y señores, pero antes quiero recordarles que, bueno, nuestro trabajo de Democracia Digital tiene sede en Lima, Perú, pero se extiende a todos nuestros países de habla hispana en América Latina y el Caribe. Hemos abierto recientemente la segunda edición del Premio Latinoamericano de Democracia Digital, que promueve las buenas prácticas digitales en todos nuestros países. Es un concurso gratuito, online, y pueden inscribirse para dar a conocer lo que ya vienen haciendo en sus países, en sus localidades, en sus comunidades, para ver cómo utilizan la tecnología que está a nuestro alcance. Puede ser desde un canal en YouTube hasta una comunidad en Facebook que busca hacer un cambio, un aporte en la sociedad. Y eso queremos justamente difundirlo por todos nuestros países porque queremos conocer todas esas buenas prácticas digitales. Ya tenemos todos los proyectos que participaron en la primera edición, están consolidados en el Observatorio Latinoamericano de Democracia Digital, así que los invito a que lo conozcan, que nos sigan, que lo consulten y que por supuesto que participen en ese importante concurso para que ustedes muestren al mundo lo que están haciendo. Y lo otro es mostrarles también que a lo largo de estos años hemos publicado diversos libros, diversos materiales que son un aporte pues a nuestro entorno académico, en nuestra región, y eso los pueden descargar gratuitamente en PDF en nuestra página web democraciadigital.pe/publicaciones. Desde democraciadigital.pe ustedes pueden acceder a todas nuestras actividades, iniciativas, publicaciones, proyectos y conocer más de todo el trabajo que realizamos para ustedes justamente. Muchísimas gracias. Excelente, Aileen, excelente sesión. Aprendimos muchísimo y profundizamos de pronto más conocimientos. Dos cositas acá, rapidito, de acuerdo a un comentario que hizo Gloria. Ella trabaja con niños, la parte de sistemas, entonces, ¿cómo se llega para educar a los niños en democracia digital? Perdón, Lilian, ¿Cómo llegar a los niños, cómo educar a los niños en democracia digital? Sí, bueno, ese es un gran reto. Por ejemplo, el Consejo de Europa elaboró una guía, desarrolló un proyecto intergubernamental, ¿no? Produciendo un manual, digamos, para educar desde muy jóvenes, o sea, en realidad desde niños, en esos temas, ¿no? ¿Y cómo los educas? Los educas enseñándoles a usar su juicio crítico, a usar su raciocinio, ¿no? A navegar por Internet e interactuar con una actitud de respeto, empatía, de tolerancia, ¿no? Abierto a la diversidad, enseñándoles desde muy niños también en términos de lo que dije, de identidad, de seguridad, de privacidad. Todo eso es crucial, ¿no? Y es importante hacerlo desde niños y enseñarles además no usar, o sea, nadie quiere que vengan a enseñarte a descargar un software en tu computadora. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando a enseñarles a ser ciudadanos digitales responsables, que interactúen ellos en un entorno digital en constante cambio, que está en evolución permanente y que ellos tengan esa capacidad de ir adaptándose, pues, ¿no? Y es que, Lilian, si tú te pones a pensar, Internet es una herramienta, ¿no? Como toda herramienta, si nosotros vamos y compramos una herramienta, todos van a traer un manual de uso para armarlo, para usarlo. Bueno, Internet, nadie nos dio ese manual. De pronto todos nos volcamos a usar este mundo digital que cada vez ocupa más parte de nuestras vidas, pero nadie nos enseñó a hacerlo. Entonces, es necesario hacerlo. Es necesario porque justamente
Se requiere educar, se requiere alfabetizar. Y, por ejemplo, eso se tiene que hacer desde los colegios, desde los gobiernos, buscando los espacios idóneos, ¿no? Para atender, como les dije, este caso del Consejo de Europa, un proyecto intergubernamental de los gobiernos, pero también se puede hacer desde las escuelas, se puede hacer además de los gobiernos locales. Los gobiernos locales debieran impulsar y trabajar más los programas de alfabetización digital, no solamente en niños, sino adultos mayores, población vulnerable, mujeres, en fin, ¿no? Pensando en distintas audiencias. Sí, perfecto. Me están preguntando acá que dónde pueden acceder a ese manual, ahora que hablabas de la educación de los niños. Ah, bueno, ese manual habría que buscarlo en el Consejo de Europa. Sí. Consejo de Europa. Consejo de Europa, esto me parece que fue el año 2016. Ok, perfecto. Sí, vamos a hacer la búsqueda entonces. Y lo último, acá hablaba Iliana de la globalización, cómo permite la democracia, cómo incide en la democracia digital. Y hablaba de lo que decías ahora, de la capacitación de los individuos, que es fundamental para educarlos en democracia. Bueno, yo creo que la globalización a todos, acá, perdón, les estoy poniendo el enlace correcto para las publicaciones. Para las publicaciones para que puedan descargarlas en línea, en PDF. Y también les voy a poner el enlace del premio. Ay, perdón. Ay, no. Perdón, vamos a todos en reunión. Les voy a poner, acá está lo del premio latinoamericano para que lo conozcan. Y les voy a poner el enlace de las publicaciones para que también puedan mirarlas y descargarlas. De hecho, el libro El reto de la democracia digital, el capítulo 4, está referido a lo que es derechos humanos en línea. Bueno, volviendo al tema de la globalización, ¿cómo nos ayuda? Bueno, la globalización es un elemento crucial, ¿no? Y es lo que justamente ha permitido a través de la digitalización que cualquier contenido traspase fronteras, ¿no? Y bueno, finalmente, ahora el mundo está cambiando, se está formando un nuevo orden mundial, pero en los últimos años hemos vivido en un mundo interdependiente, ¿no? En donde todos finalmente dependíamos del otro para funcionar, para el progreso de nuestros países y nuestras poblaciones. Entonces, definitivamente la globalización ha jugado, bueno, a favor de estos procesos de digitalización. Les cuento además, no sé, algo que te escuché de la formación, hemos nosotros lanzado otro proyecto que es la Escuela de Formación Democracia Digital. Ya esta escuela busca formar, educar a distintas audiencias. Hemos comenzado ya con lo que son actores políticos, funcionarios públicos, quienes toman las decisiones, para enseñarles más sobre la transformación digital, la necesidad de innovar, de utilizar las tecnologías digitales para la gestión pública, para sus respectivas administraciones, ¿no? Y ha sido una experiencia buenísima que recién hemos culminado y la verdad que nos ha dado muchas satisfacciones porque hemos capacitado líderes de 19 regiones del país y tenemos en mente ampliar esta escuela con programas. Colocar, por favor, el Twitter de Democracia Digital, porque tú sabes que ahí están los anuncios y de pronto a ellos les interese. También se los voy a colocar, se los voy a mandar al correo ahora que les mande la grabación, para que cuando haya nuevos programas de formación, ellos puedan acceder a ellos. Exacto, porque también lo que nosotros queremos es, en un futuro, ahora hemos comenzado en Perú, pero la idea es poder extendernos también a América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces eso sería, ahí les he puesto la cuenta institucional y la mía, por si me quieren seguir, y saben que yo estoy siempre dispuesta a absolver consultas, a buscar alianzas, nuevos proyectos, para lo que ustedes requieran, yo encantada, ahí estamos desde Democracia Digital, siempre dispuestos a sumar, ¿no? Para justamente lograr un mismo impacto por nuestros países y por la digitalización. Perfecto. Bueno, Elaine, llegamos al final. Muchísimas gracias. Ha sido de las mejores sesiones que hemos tenido. Gracias por tu espacio. Alfredo no pudo unirse porque tiene problemas de energía en Puerto Rico en estos días, está complicado.
en su sector sobre todo, entonces no pudo unirse. Me pidió que te saludara. Y te agradecemos infinitamente la deferencia de acompañarnos. Muchísimas gracias a todos y pues buenas noches y feliz día a todos. Muchísimas gracias, un gusto, un Bye. honor y ahí estoy a su disposición. Así es. Bye. Muchas gracias. Adiós.